Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Luis Aristizábal. Yo soy médico con una especialización en emergencias y desastres en la Universidad ACES. Soy instructor de trauma y reanimación y laboro en un servicio de urgencias cardiovasculares. Quiero que revisemos hoy las guías recientemente publicadas por el ILCOR y por el Comité Europeo de Reanimación sobre el manejo del paciente con alta sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19, este coronavirus que nos tiene en este momento en una pandemia, y cómo vamos a afrontar una emergencia cardiovascular, cardiorrespiratoria ante un posible llamado de código azul. Como les decía entonces, el 24 de abril del presente fueron publicadas estas guías, las cuales vamos a revisar en esta presentación. Hablando un poquito sobre la epidemiología de esta enfermedad, de esta pandemia, se hizo un estudio recientemente el cual abarcó 53.000 pacientes. En ellos se vio que la gran mayoría, un 80%, cursaban con una enfermedad leve, el 15% el cuadro era moderado, algunos de ellos requerían hospitalización en el servicio de hospitalización, valga la redundancia, y un 5% de ellos tenían una presentación grave de la enfermedad que incluso requirió estar internados en una unidad de cuidados intensivos. Lastimosamente, de esos 53.000, un 3% falleció lastimosamente, como decíamos, y es muy importante aclarar que si bien estas guías fueron publicadas ahorita recientemente y fueron hechas con lo que se sabe hasta el momento, es mucho el conocimiento que falta todavía por obtener y es muy probable que lo que veamos en estas guías en el transcurso de meses o años haya cambiado radicalmente. Pero eso es lo que se tiene a la fecha. En este momento nos encontramos en el mes de mayo y estamos revisando lo que se publicó recientemente. En diciembre del año pasado, en la ciudad de Wuhan, en China, fue donde se documentó por primera vez esta enfermedad que ya es una pandemia. Allá, 136 pacientes con neumonía severa presentaron paro intrahospitalario y la asistolia fue el principal ritmo de paro, casi un 90%, seguido por los ritmos desfibrilables, la FB y la TB, casi en un 6%, y miren que la actividad eléctrica sin pulso, principal ritmo de paro en términos generales a nivel intrahospitalario, cursó con un 4.4%. Entonces, ¿qué es lo que desarrolla este tipo de pacientes? Muchos de ellos también hacen arritmias cardíacas, pueden presentar lesión cardíaca, pero esa asistolia fue debida a hipoxia, a sepsis, a deshidratación, entre otras cosas. También puede ser ocasionado por medicamentos como la citromicina o la hidroxicloroquina, que alargan el QT, o por isquemia miocárdica. Hay que diferenciar muy bien los términos cuarentena, aislamiento y distanciamiento. La cuarentena es a la que se exponen personas que no están enfermas, pero que de pronto tuvieron una posibilidad de contacto con alguien que sí está o estuvo enfermo. Entonces esas personas están en cuarentena. Las que están aisladas son las personas que están enfermas. Deben requerir de un aislamiento o de una internación hospitalaria, de acuerdo al cuadro clínico que estén presentando. Y el distanciamiento es la recomendación que se da a la población en general, un alejamiento físico de al menos 1 o 2 metros y cumpliendo con todas otras normas de bioseguridad. Ese es el distanciamiento. Entonces, para que quede claro que es la cuarentena, personas no están enfermas, el aislamiento son los enfermos y el distanciamiento es la gran población con medidas de bioseguridad. El modo de transmisión se conoce hasta el momento que esta infección se transmite por secreciones respiratorias, bien sea al hablar, al toser, al estornudar, de personas que posean, que sean portadores de este virus. Entonces, las gotas mayores a 5 o 10 micras de diámetro o las partículas menores de 5 micras. Esas gotas pueden caer 1 o 2 metros más allá del sitio donde fueron expulsadas, mientras que los aerosoles pueden permanecer suspendidos en el aire por unos periodos mucho más prolongados de tiempo.
La otra forma en la que uno se puede llegar a contagiar es por haber tocado o haber estado en contacto con superficies contaminadas. Y depende del material, es que va a ser mayor o menor el riesgo. Como por ejemplo, se ha visto o se conoce hasta la fecha que el virus puede sobrevivir en plástico o acero inoxidable hasta 72 horas. Si está en cobre, 4 horas, o si está en cartón, menos de 24 horas. Es por eso que es supremamente importante el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el no estar tocando cuanta superficie veamos por ahí y hacer una desinfección, como decíamos, con agua y jabón o con alcohol glicerinado. Muy bien, es muy importante el equipo de protección personal o el equipo de protección individual cuando nos enfrentamos a posibles pacientes que sepamos o no sean portadores del COVID-19, de este coronavirus. Entonces, si vamos a prevenir el contacto o la transmisión por medio de gotas, yo tendría que tener guantes, bata antifluidos, una mascarilla o un tapabocas quirúrgico, monogafas y un visor o protector facial. Si por el contrario vamos a estar en contacto con posibles aerosoles en la vía aérea, voy a tener doble guante en las manos, por supuesto, voy a tener bata antifluidos que sea manga larga, una mascarilla N99 o FFP3, idealmente, monogafas y un visor o protección facial. Eso es lo que se recomienda en esta guía. ¿Qué le recomendamos nosotros? Que tanto para gotas como para aerosoles usted tenga la misma protección. No escatime en la protección. Usted debería tener siempre una mascarilla N99 o FFP3. En el mejor o peor de los casos, una N95 y poniéndole una mascarilla quirúrgica encima para aumentar la protección. Y usted no debería escatimar en su protección. ¿Por qué? Porque usted está exponiendo a usted mismo, a su familia, al resto de pacientes, a compañeros de trabajo. Las compresiones torácicas podrían generar aerosoles. La desfibrilación de un paciente en paro con ritmo desfibrilable tendría poca probabilidad de generar aerosoles y usted podría minimizar el riesgo si esa desfibrilación se lleva a cabo no con las palas del desfibrilador, sino por medio de parches, los parches del DEA. Los parches del DEA que usted le puede colocar a su monitor. Se recomienda en estas guías que el personal LEGO debería hacer compresiones y desfibrilación con un DEA, y los legos que sepan podrían suministrar ventilaciones de rescate, sobre todo a pacientes pediátricos. Considerar la desfibrilación antes de colocarse el equipo de protección personal. ¿Cómo así? Resulta que si su paciente está en paro y usted documenta rápidamente que es un ritmo desfibrilable, FB o TB sin pulso, usted le podría dar de inmediato una descarga y el paciente eventualmente salir a circulación espontánea. Ya el paciente salió del paro, no requiere más maniobras de reanimación y entonces usted y su equipo no se estarían exponiendo a todas unas tareas de reanimación que pueden tomar 10, 15, 20, 30 minutos, qué sé yo, y estarse exponiendo a este paciente con sospecha o con caso confirmado de COVID. Si los rescatistas, personal paramédico, socorristas, solo tienen un equipo de protección personal individual y la protección es para gotas, lo que veíamos ahora, una mascarilla quirúrgica, solo deben proporcionar desfibrilación si es del caso y no dar compresiones torácicas a estos pacientes con sospecha o caso confirmado de coronavirus 19. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahora que las compresiones pueden generar aerosoles y usted al estar dando compresiones torácicas está muy cerca de la vía aérea del paciente. Los legos. Se recomienda que coloquen un paño o una toalla sobre la boca y la nariz de la víctima que está en paro antes de realizar compresiones torácicas y desfibrilación. Eso no es que sea una maravilla de recomendación. ¿Por qué? Porque se ha visto que puede incluso salir las microgotas por medio de este no sello que se está haciendo,
pero eso a la larga lo que le va a dar es como algo de tranquilidad al respondiente, al reanimador, para empezar tareas de reanimación. El personal Lego debe seguir las instrucciones dadas por el radiooperador o por el despachador telefónico si es que se encuentra en un ambiente prehospitalario y ya viene la ayuda en camino. Después de realizar todas estas maniobras de reanimación, se recomienda un estricto lavado de manos con agua y jabón o con soluciones de alcohol, y también hacer el reporte a las autoridades sanitarias porque usted estuvo en contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Cuando se va a dar la ventilación, se recomienda que en la vía aérea esté mínimo una persona haciendo doble C y doble E, y que la bolsa del lambú o de la bolsa del dispositivo bolsa válvula máscara del BBM la oprima el que está dando las compresiones, porque la recomendación es que entre menos gente entre a la sala de reanimación, mucho mejor. Una opción podría ser, mientras alguien da las compresiones, optar porque al paciente se le suministre o se le proporcione ventilación pasiva, que no es otra cosa diferente a colocarle una máscara facial o una máscara de no reanimación y por ahí pasarle el oxígeno. Se recomiendan el uso de filtros EPA, en este caso, filtros de partículas de alta eficiencia, que se deben colocar entre la bolsa autoinflable y la mascarilla precisamente para disminuir ese riesgo de contagio. Cuando hablamos ya de soporte vital avanzado en pacientes con sospecha o caso confirmado de COVID-19, entonces lo ideal es anticiparse al paro. Y es que si yo veo que mi paciente está complicándose, debo ver cómo manejo o cómo me anticipo a un paro, manejando el problema que le estoy notando o incluso llevarlo anticipadamente a la unidad de cuidados intensivos. Definir previamente a quién se reanima o no, sobre todo si estamos cortos de camas en cuidados intensivos o de recursos para la reanimación. También por las características del paciente, si es poseedor de muchas enfermedades de base que lo hagan poco probable que salga de una tarea de reanimación. Considerar dejar el carro de paro afuera. ¿Afuera de dónde? Pues del sitio donde estemos reanimando al paciente. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a contaminar con las secreciones que pueda emitir el paciente. Considerar colocar los parches del DEA, porque ya lo dijimos ahora, puede ser mucho más segura la desfibrilación por medio de parches que de las mismas palas o paletas del desfibrilador. Administrar la descarga, que incluso se podría repetir 2 veces mientras el resto del equipo de código azul se está vistiendo y colocando su traje antifluidos y el resto del equipo de protección personal individual. Como decíamos ahora, el encargado de las compresiones torácicas puede comprimir la bolsa del BBM y así minimizar el número de personas que está dentro con el paciente. Debe haber en la puerta de entrada de la sala de reanimación alguien encargado de las funciones de portero, que no deje entrar a nadie que no sea solicitado dentro de la sala y que no tenga colocado su equipo de protección personal. Si el paciente ya está intubado y se encuentra en ventilación mecánica invasiva, la recomendación es no desconectarlo y antes, por el contrario, colocar una FiO2 en 1 y una frecuencia respiratoria en 10 y revisar que no vaya a ser, recuerden la mnemotecnia DONE, desplazamiento, obstrucción, neumotórax o fallas con el equipo. Revisar que no vaya a ser el ventilador el que tenga algún problema en su funcionamiento. Muy bien. Resulta que para mejorar la ventilación en estos pacientes que están internados o hospitalizados en UCI, algunos los colocan en decúbito prono. Y si mi paciente está boca abajo y presenta paro y no se encuentra intubado en el momento, pues la recomendación es colocarlo boca arriba, iniciar RCP. Pero si está intubado, dar las compresiones interescapulares con las mismas características, entre 5 a 6 centímetros y entre 100 a 120. ¿Cuándo lo vamos a voltear? Cuando las compresiones son inefectivas, cuando hay problemas con la vía aérea y cuando pasan varios minutos y el paciente no sale a circulación espontánea. Los parches se pueden colocar anteroposterior o biaxilar para dar la descarga. Este sería como el flujograma de manejo para que lo miremos con detenimiento y veamos exactamente cómo se recomienda manejar un paciente en paro.
con COVID-19. Un abrazo.